Soy Mario Talavera, director del Instituto INCAL de Cosmobiología en Perú. Lo que quiero expresar en este momento es el fundamento psicobiológico de la tabla que estoy proponiendo, la tabla INCAL, como una perspectiva moderna, diferente a la tabla pues de Ptolomeo, que es muy antigua y no tiene un contexto que implique necesariamente la condición humana. Y esto porque en la hipótesis de la astrología se dice pues que los astros inclinan, pero uno tiene que pensar de que si los astros inclinan hacia ciertos aspectos, ciertas tendencias, es porque los astros o la parte zodioplanetaria es inminente de la naturaleza humana, o sea, está en nosotros, de tal manera de que si encontramos en el exterior un cielo exterior, tenemos un interior humano. Porque si asumimos que los acontecimientos del destino son pues resultados de los problemas de enfermedad que pueda tener, del casamiento, de la fortuna que pueda generar, de sus viajes largos, de los viajes cortos, de la parte laboral productiva, etcétera, etcétera, y que están escritas o inscritas en la carta natal, pero estas fuerzas que generan estos acontecimientos son profundas y quienes condicionan y generan estas acciones externas parte del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la astrología y de la carta astral, que estamos frente a una configuración X, estamos también frente a una estructura, a un estado humano, una tendencia psíquica, diríamos un aspecto de carácter, una conducta, y es de acuerdo a esto que el destino se hace posible y probable, ya que ese destino de la carta astral está relacionado con ese interior humano, y que ese destino que nos muestra la carta astral no es más que un determinismo psicológico de ese interior humano. Entonces es una réplica el interior humano del exterior astronómico. Y si nosotros queremos ver la evaluación del estado celeste de un planeta, ese es el exterior astronómico, pero tenemos que encontrar el interior humano, que de lo que estaríamos hablando, ya no de un planeta, sino de una tendencia. Ya no estaríamos hablando de una condición exterior, sino de un aspecto interior, de una conducta humana y sus causas profundas. De tal manera que si hablamos de una tabla en la que nos va a expresar las debilidades esenciales y las dignidades esenciales, estaríamos hablando no solo del exterior astronómico, sino también tiene que ser del interior humano. O sea, una debilidad o una, digamos, esencia profunda de un carácter casi espiritual, tendríamos que también explicar por qué una dignidad o una debilidad de un planeta pueden generar un destino que sea favorable en un caso y desfavorable en el otro. Cuando hablamos de una dignidad, estamos hablando a nivel del hombre en una tendencia positiva, armónica. Por eso que un estado de domicilio es la expresión de una tendencia en consonancia con un instinto. Y al expresarse y no contradecirse, sino hay una semejanza, hay un refuerzo. Entonces los estados celestes de un planeta no son más que los estados psicobiológicos de un ser humano. En el exterior astronómico es un planeta en un signo. En el interior humano
es una tendencia, una fuerza psíquica semejante al instinto que lo sostiene. De tal manera que los signos zodiacales vienen a representar ese cúmulo instintivo que el ser humano tiene como causa profunda de su conducta. Y los planetas son justamente esas tendencias que hacen que el destino se cumpla. Hay que acordarse que en la astrología solo tenemos 10 puntos planetarios, o sea, 10 factores que son fundamentales y que condicionan todas las manifestaciones en tiempo y espacio del hombre y del mundo. También tenemos 12 signos zodiacales y 12 sectores sensitivos o casas, aparte de los aspectos y de todas las combinaciones innumerables que surgen para cada planeta. Es desde allí que el gran Morin de Villefranche nos da pues las leyes para interpretar una carta astrológica en la relación que hay un planeta y signo. Entonces vean que es importantísimo la interrelación entre planeta y signo, porque esto va a convertir la conexión del exterior astronómico en interior humano, ya que estos 10 puntos planetarios en el exterior astronómico vienen a representar 10 fuerzas vitales en el interior humano como principios de su personalidad y del destino humano. Entonces, integrando estos factores exterior e interior, podemos hablar de una tabla en que me va a indicar los estados psicobiológicos de ese ser humano que van a expresarse en alguna área de su vida, en una casa astrológica. Estos estados, cuando son semejantes, la tendencia y el instinto, pues crea dignidades esenciales, muy importantes y vitales. ¿Y cuáles son estas? Tenemos el domicilio, cuando la tendencia se refuerza con el instinto. Tenemos la exaltación, cuando la tendencia se refuerza con el instinto, pero en un grado menor, por eso le ponemos el +5. La trigonocracia, cuando la tendencia se refuerza con el signo en la que se encuentra, con el instinto que corresponde, en un grado un poco menor, que sería +4, y así sucesivamente hasta llegar a peregrino 1, peregrino 2 y peregrino 3. Entonces este grado de semejanza me va a dar los diferentes estados esenciales del ser humano, de esa integración entre las fuerzas vivas, que son los planetas, y las fuerzas pasivas, que son los signos. Por eso que su contraparte de un planeta, es decir, el lugar donde se contradice, donde no hay refuerzo, es una contradicción entre una tendencia y su instinto en la cual atraviesa. Entonces surgen los estados de contradicción en la parte psicológica del ser humano o psicobiológica, y a eso le llamamos las debilidades esenciales. De tal manera de que si Marte se domicilia en el Cordero, pues va a tener su debilidad o su destierro en la balanza, en donde la fuerza activa de Marte es contradesdicha o es reaccionaria por pasar por el signo de la balanza, o sea, reacciona en forma adversa, porque la tendencia no es similar al instinto. Y así surgen los estados de destierro, donde estas tendencias en los planetas, estos planetas que son tendencias en los signos opuestos a su lugar de domicilio, son zonas de contradicción, de inarmonía, de resistencia, de bloqueo, etcétera, etcétera, y generan un determinismo psicológico desfavorable. Por lo tanto, esto se llamaría pues lo que se denomina las debilidades esenciales, que tiene también 6 niveles, como las dignidades. Estas debilidades tienen 6 niveles: el destierro -6, la caída -5, la trigonocracia negativa -4, peregrino 1, 2 y 3, -3, -2 y -1, que son las contrapartes de las dignidades esenciales. Entonces esta tabla pues tiene una conexión profunda